Y ahora sí, vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado y vamos a presentar además de lo que vamos a conversar con él. Es un tema interesante y nos llegó, de hecho, a las manos la semana pasada. Dice, datos duros de una realidad muchísimo más dura, informe de Encuesta Nacional de Campamentos 2015. Habíamos anticipado esta conversación porque la habíamos sostenido ya con la gente del Techo. Y es que estamos en el estudio con el capellán del Techo. Hoy día es Techo, ¿no? Techo para Chile, ¿no? Techo Chile. Del Techo Chile. Juan Cristóbal Beitía es sacerdote jesuita. Exactamente. ¿Cómo está, Juan Cristóbal? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues gracias por invitarme. Bueno, tengo en las manos el libro, pero antes de entrar a los contenidos quería preguntarle por una polémica que hay y que se despertó a propósito de una forma que ustedes eligieron para decir estas cifras están presentes, pero parece que no están presentes en la discusión nacional. O sea, tenemos campamentos, pero pareciera que fueran invisibles para la discusión que hoy día instalada en el país. Y lo hacen y lo hicieron de una manera como bien puntúa, como diciendo, no sé si lo tengo textual, si están acá entre medio, porque yo los vi en el Twitter, y que tenía que ver con por ejemplo, reforma, nueva constitución. Entonces hablaban como asamblea constituyente, ¿dónde está la información de la gente que vive en campamento? Y hacían como ese paralelo, y algunos decían, oye, es como de oposición estos mensajes que está entregando el Techo. ¿Qué pasó ahí? ¿Una malinterpretación? ¿O ustedes querían ser puntuos y ponerlo de esa manera? A ver, esta es una campaña que está... Perdón, ahí hay una. Sí. Disculpa, dice, asamblea constituyente, las reformas no llegan a los campamentos. Esa es una. Yo vi otra de gratuidad en educación también. Sí. Mira, yo creo que hay un recurso de la publicidad que tiene que ver con que, bueno, uno quiere llamar la atención sobre algo. ¿Sí? La llamaron. La llamamos. La llamaron. Es una campaña que está destinada a jóvenes de educación superior que nosotros estamos convocando a trabajar con nosotros permanentemente en los campamentos. Entonces nosotros queríamos, dado que tenemos un público joven que es más político que años atrás, queríamos nosotros en el fondo lo sienten así. Cuestionar, sí, claramente, son más críticos, tienen opinión, y en ese sentido pensamos nosotros que sería bueno plantearles algún tipo de dilema o alguna pregunta que hacerse. Entonces, dado que hemos estado viendo las reformas que estamos haciendo en el país, queríamos nosotros en el fondo preguntar, bueno, las reformas estas que están, ¿llegan a los campamentos al final o no? El diagnóstico nuestro, que trabajamos permanentemente en los campamentos, es que estas reformas no están llegando a los campamentos. Entonces necesitamos que los voluntarios nos ayuden a que la gente pueda llegar a la reforma. O bien, desde el Estado, que la reforma llegue al campamento. Entonces es una campaña que intenta pinchar por ambos lados. Es una campaña que es interesante porque también plantea otra polémica, otro dilema entre las políticas universalistas, que intentan mayor igualdad en la sociedad, que en lo personal comparto y como Techo también compartimos, pero el hecho de que haya gente en el último quintil o en el último decil incluso, que a las cuales estas políticas no llegan. Entonces, si la política universalista, que está muy bien, llega a la gran mayoría de la sociedad, pero a este grupo no llega, hay algo que hay que hacer y que tenemos que revisar. Juan Cristóbal, pero por ejemplo, si se habla de una asamblea constituyente, ¿esto no llega efectivamente a ver, no está destinado justamente a incorporar a más gente a la discusión y llegar a los sectores que habitualmente están fuera de las discusiones? O sea, porque yo pensaría que sí, por eso a mí también me llamó la atención el llamado. Yo entiendo que tiene que ser puntúo y todo, pero ¿ustedes piensan que no llega o es una forma de ser más puntúo? No, en el diseño llega cuando uno empieza a hilar más fino, más que la asamblea constituyente. La gratuidad o también la misma reforma tributaria, que es a lo que ustedes aludían con la publicidad. Exactamente. Por ejemplo, yendo al caso de la asamblea constituyente, más que a la asamblea misma, al proceso constituyente. Uno dice, mira, está bien, pero cuando tú pones el constitucionario al cual se pueda acceder a través de Internet, uno dice, bien, pero Internet no es un servicio masivo en los campamentos, al contrario, más bien tienen poco acceso a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hace el Techo? Y en esto yo quiero ser justo, digamos, nos hemos acercado nosotros a quienes llevan el proceso y ellos nos han facilitado constitucionarios impresos. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, el Techo plantea el problema y llevamos los constitucionarios en versión impresa a los campamentos, porque nos interesa que participen. Ahora, también, por el otro lado, hay que ser justo también, cuando tú tienes una situación de tal precariedad, que es lo que aparece en la encuesta nacional,
de tal precariedad, la verdad que la discusión constituyente de la Constitución es una segunda, tercera derivada de los problemas que ellos tienen que enfrentar. Pero como techo, queremos que lo enfrenten y efectivamente uno se encuentra en los campamentos dirigentes que tienen ese interés. Sí, claro. Lo que pasa es que uno dice, y por ahí mi siguiente pregunta, si era, y yo me lo pregunté cuando vi, dije, ¿esto es una definición política que hace el techo con esta publicidad? Como diciendo, ojo, esta es una discusión secundaria, nosotros estamos en otra cosa, o incluso esta es una discusión que nosotros miramos de manera crítica y por eso lo ponemos así, ¿o no? O sea, la miramos de manera crítica. Ya. Y aquí hay que ser súper claro, el techo es político. O sea, somos un grupo que nos acercamos a un grupo social minoritario, marginado, compartimos sus intereses y tratamos de visibilizarlo. Eso es político. Ahora, nosotros no somos de la derecha ni de la izquierda, a pesar de que nos han tratado de cooptar de distintos Siempre, lados. dependiendo de los Siempre. dirigentes, que efectivamente son de distintos partidos políticos. Exactamente, pero también al interior los dirigentes sociales de los campamentos son de distintos partidos políticos. Pero lo que nos agrupa es que tenemos un interés por este grupo marginado. Entonces, yo quiero ser enfático en esto, y esto se lo digo a los señores de la derecha y de la izquierda. Si ustedes quieren apoyar los campamentos, perfecto, los sumamos y nosotros vamos a estar con ustedes. Pero el día que estén contra los campamentos van a tener en el techo un enemigo. Entonces, no nos engañemos en esto. Nosotros estamos aquí por la familia de los campamentos. Nadie le pregunta a los furiosos ciclistas si son de derecha o izquierda. Ellos defienden un interés que es andar en bicicleta por todos los lugares de Santiago. ¿Sí? Bueno, si son de derecha o izquierda, a nadie le importa, y tratar de cooptarlo para la derecha o la izquierda sería insensato. Sí, lo que pasa... Al techo tampoco. Sí, es verdad. Lo que pasa, Juan Cristóbal, que yo creo que además ustedes se enfrentan a un momento país, donde todo el mundo se instala un poquito desde una frontera, incluso más allá de izquierda o derecha, como quiero nueva constitución, no quiero nueva constitución, estoy por el aborto, estoy en contra del aborto, entonces hoy día estamos en un momento país en que se toman definiciones, y por eso ustedes sacan esta publicidad súper puntúa y todo el mundo dice, ¿qué es lo que pensé yo? Y dije, están contra la nueva constitución. Entonces, porque yo, además la idea política de cada uno, porque, por ejemplo, y también lo quería preguntar, cuando hablamos de nueva constitución o hablamos de críticas al modelo que hoy día en el cual estamos viviendo, que nos ha llevado más que una economía de mercado, es como una sociedad de mercado donde todo se transa, y uno dice que ganas de cambiar este modelo. Yo siento que esa es una discusión que tiene mucho que ver con los campamentos, que básicamente donde todo se transa, donde el suelo sube, donde se hace especulación inmobiliaria, y eso le afecta a una organización como Techo. Por eso yo diría, pero ellos deberían estar, pienso yo, por eso te lo planteo así, es súper encima de una discusión de, nuevas reglas para este país. Por eso lo preguntaba, y de qué manera miran esas discusiones, y si efectivamente no les llegan o si les llegan, o son parte de ello. Sí, mira, nosotros compartimos absolutamente ese diagnóstico, o sea, estamos clarísimos que en una sociedad donde la capacidad de pago que tú tienes determina dónde vives, la salud que tienes, dónde estudias, a dónde vas de vacaciones, los amigos con los que te vas a encontrar o con quienes no te vas a encontrar en la vida. Es feroz, ¿eh? Ese tipo de sociedad creemos nosotros que no lleva a ninguna parte, y creemos que perjudica a la gente en los campamentos, y además creemos que no es la sociedad que queremos nosotros en Chile en general. Pero lamentablemente nos hemos metido más inconscientemente, creo yo, que conscientemente en esa línea todos. Ahora, nosotros en nuestro diagnóstico, como bien dices tú, lo que nos inquieta es que la gente de los campamentos no está ni siquiera en la discusión. O sea, cuando uno se pregunta, por ejemplo, por nueva constitución, bueno, nosotros esperamos que la nueva constitución esté el derecho a la vivienda adecuada que hemos firmado nosotros en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, queremos que se haga real y se ponga ahí en la Constitución y que caminemos en esa dirección, porque nos importa. Cuando decimos gratuidad universitaria, oye, fabuloso, para toda la gente de los campamentos, estupendo. Pero cuando tú tienes que 2/3 de los adultos que vienen en campamento no han terminado la educación media, la verdad que la gratuidad universitaria, excelente, pero para los que van a poder, los de los campamentos, no podemos. O sea, sigue siendo una discusión todavía de élite. Y basada en la élite, un poco retroalimentándose dentro de la gente que toma decisiones. Yo diría tal vez de clase media. De clase media. De clase media. Es una discusión de clase media. Y bueno, lo que queremos hacer es visibilizar que hay gente que se está quedando atrás, y que hay que poner atención en el diseño de las políticas públicas para que las barreras de entrada a la política no sean tan altas para estas personas.
Vamos a seguir conversando con el capellán de Techo Chile, que es Juan Cristóbal Beitía, es sacerdote jesuita. Le vamos a seguir preguntando y ahora entrar a los datos duros de ellos, que tiene que ver con la encuesta nacional de campamentos 2015, para ver, y aquí parto con las preguntas ya, Juan Cristóbal, que tienen que ver con el estudio. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuál es la realidad hoy día de los campamentos? Y lo pregunto por un Chile que está en esta conversación política profunda respecto a cómo nos miramos y lo que somos, a propósito de esta desconfianza que hay y cómo afecta eso a cualquier puente que se quiera hacer con distintas políticas sociales, acercarse a los otros, ponerse el zapato a los otros, cómo lo afecta a usted en Techo. Y mirando las cifras, ¿dónde están los campamentos hoy día? ¿Dónde están los mayores problemas? ¿Y por qué prácticamente o en muchas ciudades casi no se ven? Mira, a ver, para partir dándote algunos datos, la realidad hoy día es que las familias en campamento van aumentando, y van aumentando de manera bien dramática. Cuando yo entré al Techo hace 2 años y medio, la cifra de familias en campamento era aproximadamente 29.700 familias. Hoy día, 2 años y medio después, son 36.000. Y tendría que corregir esa cifra a los datos porque hace 2 semanas se constituyó un campamento nuevo en Tarapacá, 500 familias en 2 semanas. Entonces es una realidad que está aumentando. ¿Cuáles son solo en términos de proporciones, qué significa 36.000 familias? Porque uno dice poco, es mucho. 36.000 familias es aproximadamente la región de Aysén hoy día. Claro que es una región de campamentos distribuida por Chile que no tiene senadores, no tiene diputados, no tiene gente que la represente. Entonces, en ese sentido, no tienen una voz que los visibilice. Estamos hablando de que las regiones donde hay más campamentos son en Valparaíso, donde además está el campamento más grande de Chile, que es el Manuel Bustos, que son 1.100 familias más o menos. ¿En la comuna de Valparaíso? En la región de Valparaíso, comuna de Viña del Mar. Ya, perfecto. ¿Sí? Estamos hablando de que la sigue la región del Biobío y en tercer lugar está la región metropolitana. Esas son más o menos donde se concentran los campamentos. Las regiones donde más aumenta son las regiones del norte, principalmente Antofagasta, con un marcado fenómeno de migración. No solo migración extranjera, ojo, también por migración interna. Eso fue por el auge del cobre, desde hace 2 o 3 años. Sí, y también porque los precios de los arriendos han subido mucho en el norte, y eso significa que familias que ganan 500.000 pesos, que no es una familia técnicamente pobre, por decirlo de algún modo, pero no le alcanza para pagar el arriendo, que ya está del orden de 350.000 pesos, y quedarse con algo para comer o para poder estudiar los hijos, ropa. Entonces, la familia se ve forzada o empujada al campamento. Eso es básicamente lo que estamos enfrentando hoy día. Algunos otros datos que nos parecen importantes. Nos encontramos con que en el conjunto de las familias de campamento, 76% de las familias no tiene acceso regular al agua potable. O sea, un bien de primera necesidad. ¿Eso qué significa? Significa que, en algunos casos en Antofagasta, cuando el camión aljibe que reparte agua potable por los campamentos se queda en pana, se pueden quedar familias durante 1, 2 semanas sin agua. O sea, estamos diciendo sin agua. En el siglo XXI, en Chile, 20 y tantos mil dólares per cápita, hay familias que no tienen asegurada el agua para el día siguiente. Además, una cosa que probablemente es común en la gran mayoría de los chilenos, como el hecho de ducharse, por ejemplo. Bueno, en esta familia la ducha es algo prohibitivo. En invierno ocupan el tarrefón, que se llama, que calientan agua en un tarro, se van al baño y se van lavando un poco por presa. Y tienen que sobrevivir de esa manera. De esa manera. Lo que más es bien impresionante, pero cuando entregamos vivienda definitiva en el Techo, lo que más valora la gente cuando va a visitar la casa piloto es el baño. Y ahí es una cosa que es bien dramática.
Siguiendo con el tema baño. Pero Juan Sí. Cristóbal, que tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando en todo caso con Juan Cristóbal Beitía, él es sacerdote jesuita, es el capellán de Techo. Estamos hablando de los datos duros, así lo titulan ellos, datos duros de una realidad muchísimo más dura, que es el informe de Encuesta Nacional de Campamentos 2015. Y estábamos hablando también de esta forma publicitaria que presentaron, que fue súper puntúa y que los hizo visibles además, porque eso es lo que quieren, es que esta realidad que puede ser invisible para muchos y muchas veces invisible además en las políticas públicas, esté visible, sea tema de conversación. Son las 11:28, hacemos una pausa y ya volvemos.